Hola a todos, soy Tai Heaven Green y hoy vamos a estilizar la peluca de Tsuyu de My Hero Academia. Trabajaremos con este modelo de Limail Wigs para lograr el peinado de esta bonita ranita que necesita un buen corte y algo de volumen. Lo primero será separar el fleco y los mechones laterales del resto del cabello, o sea, distribuirlo. Después procederemos a texturizar por capas con la crimpadora haciendo teasing con un peine mientras está caliente. Dependiendo de la calidad de fibra será la temperatura que vamos a usar. Yo normalmente uso a 180 grados Celsius. A modo de advertencia, el peine debe ser resistente al calor o podría deformarse. Si no tienes esta plancha, no te preocupes. Puedes utilizar otras técnicas alternativas como las que he subido a mis videos de shorts, aunque esta herramienta definitivamente te será muy útil para tus pelucas. Otra ventaja aparte del volumen cuando texturizas es que tus pelucas largas ya no se enredarán horriblemente, y esto es muy importante. Mira qué diferencia de volumen. Para las capas más superficiales, te recomiendo disimular los zigzag que crea la plancha con mucho crepé y cepillando con cuidado mientras esté caliente. Las puntas suelen abrirse mucho, así que presiona suavemente o mejor no las planches. En los laterales de la coronilla, esponjé mucho más las raíces para formar una figura más redonda. Así vemos que queda plano de arriba, pero esponjoso a los lados. Miren la gran diferencia de texturas. Ahora sí, volumen aprobado. Volvamos a seccionar la parte de enfrente. Puedes usar pinzas o liguitas. Y ahora sí, a cortar. Puedes posicionar la tijera en vertical para emparejar las puntas. También puedes hacer este movimiento de arriba a abajo mientras cierras suavemente las tijeras. Ahora nos vamos a la parte del fleco para darle la forma de pico. Yo suelo cortar cortina por cortina como precaución porque aparte de tomar medidas, en medio del proceso suelo medírmela y hacer algunos ajustes. Como puedes ver, voy cortando por pedacitos de arriba hacia abajo para dar la forma triangular. Luego emparejamos los pelitos que sobresalen con el corte en vertical. Planchamos hacia adentro con temperatura baja y seguimos moldeando con más calor. Lo mismo con los mechones largos de los lados.
Volviendo al fleco, echamos un poco de spray para marcar las divisiones y secamos. Para hacer más resistente el fleco triangular, haremos crepé en secciones y fijamos con un poco de spray extra fuerte. Esto hará que cada sección se mantenga en su lugar. Después seguimos crepando las fibras para dar una apariencia más natural, sin desenredar del todo la parte de las raíces. Cuando estemos felices con la forma y textura, vamos a marcar la punta del fleco usando spray y aire caliente, ayudándonos con unos alfileres largos para que mantenga la forma y no se despeine con la secadora. Luego marcamos de la misma forma los mechones de los lados. Ahora llegó el momento de sellar la punta del fleco. Puedes usar la crema Glue It Got To Be o mi favorito, el moco de Gorilla Punk. Como la peluca es verde, su color amarillo no resaltará, pero para otros colores de peluca, suelo usar la otra alternativa. Ambos se diluyen con agua, pero quedan durísimos una vez que están secos. La clave para que no se abran las puntas es remojar bien el cabello por dentro, no solo el exterior. Nos pasamos a la parte de atrás para hacer el recogido de la espalda. Tomaremos un elástico y apretamos bien la primera vuelta, sujetando fuertemente uno de los extremos, y así hasta que quede bien firme. Emparejamos las puntas con la tijera en vertical una vez lista la coleta. Y por último, tomamos el moño de cabello que venía con la peluca para colocarlo con cuidado. ¿Qué les pareció? Déjenme en los comentarios si ustedes también texturizan todas sus pelucas y ¿cuál es su forma preferida de hacerlo? Recuerden que ya pueden apoyar este canal con el botón de Super Gracias o a través de donaciones en mi página de Ko-fi. Si ustedes también quieren comprar este hermoso uniforme escolar y peluca base, pueden usar mi código TAIHG en la tienda del email Wix. No olviden seguirme en mis redes sociales para más tips y tutoriales. Nos vemos a la próxima. ¡Chao!